Buenos días, soy Natalia Orjuela, soy del grupo 5F, soy de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy estaremos hablando sobre el concierto para delinquir. Este artículo se encuentra tipificado en los delitos contra la seguridad pública y en el capítulo primero. Habla sobre del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación. Y como lo dijimos principalmente, estaremos hablando sobre el concierto para delinquir. Entonces, como estamos hablando de los delitos contra la seguridad pública, estaremos diciendo que en primer lugar es el derecho inalienable que tiene toda persona a tener una seguridad, una paz, un vivir en sociedad estable. Entonces se dice que es un derecho de todos los residentes en Colombia a no ser víctimas de los actos potencialmente capaces de ocasionar la tranquilidad colectiva, y esa seguridad hace referencia al derecho inalienable de las personas a desenvolverse en su vida en sociedad y sin obstrucciones de violencia. Entonces es el derecho que tiene toda persona y que el Estado no lo debe garantizar. Sobre eso se tratan los delitos contra la seguridad pública. Por lo tanto, estaremos hablando que se rige por un marco de ley que es la 975 del 2005, que habla sobre justicia y paz. Entonces vamos a irnos un poco más a la historia de esta ley y por qué llegó hasta este artículo. Como sabemos, en Colombia y en nuestro territorio se han marcado por violencia, por los grupos al margen de la ley, por el narcotráfico, por el microtráfico, y lo que hacía esto era que afectaba tanto a la sociedad en comunidad, es decir, a su vivir, a su tranquilidad, a su tener el poder de expresarse como ellos querían, y el Estado en el sentido de su patrimonio. ¿Por qué? Porque estos grupos al margen de la ley ya controlaban económicamente partes de Colombia. Entonces la restitución de tierras, por eso es que se habla ahora de restitución de tierras, porque antes los grupos al margen de la ley lo único que hacían era decirle, bueno, usted me da su tierra o pues yo lo mato. Entonces lo que hizo esta ley fue vincularse para que estas personas salieran y pudieran entregar sus armas, desmovilizarse y así tener una paz. Lo que el Estado no quiso fue traer más guerra a Colombia, sino que lo que quiso hacer fue decir, bueno, venga, arreglemos y solucionemos esto de una mejor manera. Usted me entrega las armas y nosotros le vamos a bajar un poco su pena. Entonces dice, obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de las hostilidades, a su disminución, a la reincorporación a la vida civil de los miembros de estos grupos, o lograr sus sometidos a la ley, y enmarcar la voluntad, crear condiciones que propendan por un orden político, social, económico y justo. Por lo tanto, por medio de esta se modifica el artículo 314 del Código Penal, que estaba regido por la Ley 599 del 2000, y se adiciona al artículo 69 de la Ley 975 del 2005. Estaremos ahora sí hablando sobre nuestro artículo que nos compete, que es el artículo 340. Entonces, bueno, lo iremos desglosando ya que es un poco largo, pero lo iremos adecuando para que podamos entenderlo de una mejor manera. Entonces diremos que es cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos. Cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Y después estaremos hablando cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, el tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por la explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, delito contra la administración pública,
o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años de multa y 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, acá hablaremos que implícitamente hay un agravante. Entonces diremos, la pena privativa de la libertad aumentará para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyen o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Entonces acá habla como de unas personas determinadas a las que se les puede aumentar la pena. Y acá se le aumentará la pena, pero ya está en otra medida. Entonces estaremos hablando cuando se trate de concierto por la omisión de delitos de contrabando de hidrocarburos y de sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o de sus derivados. La pena de prisión será a 6 a 12 años. Acá la pena no es igual a la anterior, pero también es una pena específica. Y de 2.000 hasta 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces acá seguiremos hablando, estaremos hablando sobre la conducta punible de este delito. Entonces empezaremos con la conducta. Entonces diremos que el concierto para delinquir se fundamenta en el verbo rector concertarse. ¿Por qué? Porque es ponerse de acuerdo dos o más personas para la conformación de una sociedad criminal y con un futuro de comisiones con la comisión de conductas punibles de manera permanente e indeterminada. Este acuerdo implica la existencia de un vínculo de jerarquía, es decir, una organización dentro de la cual deben tener ciertos roles dicha organización. Entonces hablaremos del bien jurídico tutelado, que en esta ocasión será la administración pública. Entonces diremos que es un delito autónomo, porque de ello el Estado la puede enfrentar y castigar por la intención de formalizar esta organización y de transgredir la ley. Por lo tanto, diremos acá que el sujeto pasivo será el Estado, pero que los particulares podrán acudir al proceso como perjudicados. Más adelante, la sentencia C-241 del 97 nos estará rectificando este concepto a profundidad. Entonces diremos que el sujeto activo no es calificado, puede ser indeterminado. Cualquier persona puede organizar esta sociedad criminal y estaremos diciendo que no hay tentativa y estaremos hablando de un dolo calificado, porque está la intención de formalizar esa sociedad criminal. Por lo tanto, no se necesita que hayan cometido delitos, sino que se haya conformado esa sociedad con miras de cometer delitos punibles. Entonces, estaremos diciendo que el acuerdo de las características que pena de la sociedad criminal, pues es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para cometer delitos homogéneos o heterogéneos. Más adelante estaremos explicando con las dos clases de concierto que hay, y la segunda característica estaremos hablando sobre la creación de una organización criminal con miras de mantenerse en el tiempo, de sentirse orgullosos de pertenecer a esa sociedad, como muchas veces pasa, como era lo de las FARC, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que ellos pertenecían a ese grupo y se sentían orgullosos y defendían sus ideales de violencia y de miles de barbaridades que cometían. Entonces, acá también la tercera característica es poner en peligro y vulnerar la seguridad pública. Por lo tanto, estaremos hablando ahora de la sentencia 241 de 1997, que nos habla, y textualmente lo voy a leer ya que me pareció importante, y dice: la organización criminal actúa al margen y en contra de la sociedad, y su objeto específico es transgredir el ordenamiento jurídico. Por ello, constituye un peligro para la tranquilidad colectiva y atenta contra la seguridad pública, que son precisamente los bienes jurídicos que se pretende proteger con su represión y castigo. Entonces ahora estaremos hablando sobre las clases de concierto para delinquir que hay. Entonces estaremos hablando de
de un mismo orden. La primera es el concierto para delinquir del mismo orden que viene haciendo los delitos homogéneos. Entonces diremos que la organización criminal tiene por objeto la comisión reiterada de un delito en particular. Entonces la extorsión, el homicidio, estafa o hurto calificado. Entonces diremos y pondré en contexto que estaremos hablando sobre la oficina de Envigado que se encargaba normal del sicariato. Ahora estaremos hablando de diferente orden que estaremos especificando un ejemplo claro que es el Golfo de Urabá, que se encargaba de el homicidio, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, y más delitos punibles que cometieron. Entonces ahí estaremos diciendo que se habla de diferente orden. ¿Por qué? Porque la organización delictiva que lleva término en el tiempo son delitos diversos, como sería el concurso heterogéneo. Entonces estaremos rectificando lo que dijimos anteriormente. Entre el tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo, tráfico de migrantes y lavados de activos, etc. Acá pondremos en contexto también todos los narcotraficantes que pues hubo en su momento y pues que hay, que pues el más llamado Pablo Escobar Gaviria, que cometía miles de delitos como la extorsión, la estafa, el homicidio, la trata de personas. Bueno, eso no se confirma, pero pues no sabemos. Bueno, estaremos siguiendo con que no se nos puede olvidar una característica fundamental que hace a este delito ser el concierto para delinquir. Entonces la característica es la permanencia del actuar delictivo a título de profesión u oficio. Cuando estas personas cojan como esto su profesión, su oficio, totalmente su vida, por decirlo así. Y por lo general se conocen como las bandas criminales, pero también con una estructura y una jerarquía que tiene como una capacidad logística militar. Esto nos hace referencia, como lo hemos dicho anteriormente, a las FARC, a los narcotraficantes y demás. Bueno, como título subjetivo, para no olvidar tampoco, se dice que hace alusión al concierto para delinquir, pues que nos encontramos en un delito doloso y permanente. Los agentes han concertado para la comisión de determinadas conductas punibles y saben de su ilicitud y sus voluntariamente se encamina a la realización. Entonces tiene que decir que tiene que ser voluntariamente. Cuando es voluntariamente, tú sabes a qué te atienes, a lo que estás infringiendo como ley. Por eso también traje a colación una sentencia que es la CP 9235, que el magistrado ponente acá viene a ser el señor Gustavo Enrique Malo, y que dice que el simple acuerdo permite tipificar el delito como concurso para delinquir. Entonces estaremos leyéndola y dice: en efecto, este delito se consuma con el solo acuerdo de un número plural de agentes para cometer delitos indeterminados, sin que para tal efecto sea necesaria uno de los delitos acordados, mucho menos en la consumación incidirá la naturaleza del ordenamiento jurídico, le asigne el hecho que efectivamente llegará a realizar el delito unitario sin concurso de conducta, sin delito continuo o en masa, tal y como acertadamente lo precisó el apoderado de la parte civil. Entonces, lo que nos reitera acá es que es un delito de peligro, más no de resultado. Entonces, bueno, para finalizar estaremos hablando sobre la sentencia CP 1970 del 31 de mayo del 2018 de la Corte Suprema de Justicia, donde nos habla del ex senador como autor punible del delito de concierto para delinquir, tipificado en el artículo 340 del artículo este fue agravado, entonces es el artículo 340 del inciso 2 y 3. Entonces diremos que en un marco de investigación se narró que el excongresista tenía una organización delictiva con vocación de permanencia y con una finalidad de sacar estupefacientes desde Córdoba hasta Centroamérica. Entonces diremos y aplicaremos todo lo que hemos aprendido. Entonces diremos que acá el sujeto activo sería el ex senador y los integrantes de esa banda, pero como característica fundamental y como verbo rector es concertarse.
y ese concertarse tenga una permanencia y una finalidad. Entonces también diremos que pues el sujeto pasivo acá también pues vendría siendo el Estado, porque al sacar estupefacientes y demás pues altera también la economía del país. Eh, y pues esto se evidencia con años de violencia y de narcotráfico que pues ha vivido nuestro país. Diremos que pues tiene el tipo subjetivo pues es doloso y que en este pues no atenta, no da para tentativa porque ellos se unieron para hacer esta asociación delictiva. Entonces, teniendo así en claro, y pues el bien jurídicamente tutelado pues sería la administración pública. Entonces, bueno, espero les haya interesado y dejaré un video sobre la ley de justicia y paz que encontré pues que me pareció interesante añadirlo, y abajo en las pues en la información dejaré un link donde ustedes pueden encontrar también la exposición de motivos que encontré sobre esta ley para que ustedes investiguen un poco más. Cualquier pregunta, duda, no duden en hacérmela. Y bueno, espero se encuentren muy bien y espero se estén cuidando todos en sus casas. Muchas gracias y feliz tarde para todos.